como estamos así ávidas de cuestiones y de temas y de noticias y de info y de agenda y de el tema que nos trae Martín hoy, que es sobre los letristas, que muy bien definiste vos. Ajá. ¿Cómo Sí. estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Sobre un letrista, en realidad. Sí. Vamos a hablar sobre, porque es ya un universo, digamos, complejísimo, ¿no? Casi inabarcable. Vamos a hablar de uno de los letristas, de uno de los, tal vez de los más importantes letristas de la historia del tango. Letrista y compositor también, pero Las dos fundamentalmente cosas. poeta y letrista, que fue Cátulo Castillo. Bueno, una figura, digamos, súper relevante dentro del tango y que fue uno de los grandes poetas de la década del 40. Más allá de que él empieza, digamos, a componer y a ponerle letra a algunos tangos ya en la década del 20. Así que de Cátulo Castillo vamos a hablar esta noche. Venimos con unas historias de los músicos y de los compositores tremendas, así como Sí. atrás del escenario sería. No sé de qué irá la vida de este señor. Es una vida novelesca la de También. Cátulo, ya desde el nacimiento. Ah, Porque Cátulo Castillo fue el hijo de José González Castillo, sí. que fue un dramaturgo muy importante, fue también compositor, letrista. José González Castillo era un anarquista, digamos, muy, muy vinculado al mundo de la cultura, y cuando nace Cátulo, en 1906... Qué nombre también, déjenme que No, lo no, diga. pero para que ¿Para qué esto tiene no su es nada. historia? Ah, ese bien, bien, Esto no bien. es nada, esto recién comienza. Ah, perdón. Cátulo Castillo es el nombre que finalmente le ponen. Ovidio Cátulo, o sea, los dos nombres, Ovidio y Cátulo, dos poetas, digamos, de la antigüedad clásica, ¿no? Pero el padre, José González Castillo, le quería poner a su hijo Descanso Dominical Castillo, porque era anarquista y porque el descanso dominical había sido una reivindicación que los anarquistas habían conseguido el año anterior, 1905. Y entonces le quería poner ese nombre. Y cuando va al registro civil, el empleado del registro civil le dice, no le puede poner a la criatura ese nombre. ¿Cómo le va a poner Descanso Dominical? Y José González Castillo medio que se empecina y le dice, usted le pone, y casi que terminan a las piñas. Pero bueno, finalmente los amigos lo convencen y le dicen, no da ponerle este nombre. Que yo insisto, haciendo una analogía con el presente, es como poner una criatura ahora aborto legal. Claro. Una cosa más o Tal menos cual. así. Entonces Tal le cual. queda Ovidio Cátulo. Eso ya te da yo la conocía- pauta de la formación clásica que tenía el padre, ¿no? Conocía una democracia argentina. Bueno, Una señora. pero suena mejor. Sí, sí. Descanso dominical es Es fuerte, muy fuerte, para es un un montón. niño. Me estoy pensando en un Viva la Libertad, carajo, que te imaginas. Digamos que hay todo un contexto ahí, porque en 1902 se sanciona la ley de residencia, en 1910 la ley de defensa social, digamos, dos leyes represivas en el contexto de una década. La primera década del siglo XX es una década de mucha conflictividad social en la Argentina. Y en ese país tan convulsionado nace Cátulo, que incluso se tiene que ir, teniendo 2 años, se va a Chile con el padre, se exilian en Valparaíso y viven en un conventillo en Valparaíso hasta 1913. Ahí vuelven a la Argentina. El padre de Cátulo incide mucho en toda su formación y en toda su vida, digamos, y en lo que sería un capital social que tiene que ver con el acceso a la cultura y a ciertas lecturas y a ciertas cuestiones que eran muy complejas en ese momento. Bien. Por ejemplo, en la casa de González Castillo, cada tanto iba Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, Sí, ¿no? claro. Iba también Evaristo Carriego. Entonces, conocía a Darío, conocía a Carriego, Cátulo, desde muy joven, Desde ¿no? pequeño. Y van a ser dos influencias literarias muy importantes. Ahí tenés un marco que ya te da la pauta de cómo se va formando este compositor y letrista, ¿no? Que empieza a tocar primero el violín, después toca el piano, y que tiene también una cuestión ahí barrial muy particular, porque a la vuelta de la casa de Cátulo Castillo vivía Homero Mansi. Y a las pocas cuadras... eran vecinos. Eran vecinos, vivían a la vuelta, ¿De qué literalmente ¿en a qué la barrio, vuelta, perdón? Boedo. En Boedo. En el barrio de Boedo. Y muy cerca, en Parque Patricios, vivía Sebastián Piana, también un compositor, digamos, de los más importantes de la historia del tango, pianista. Y entre los tres forman como una pequeña sociedad
tremenda, ¿no? Porque, por ejemplo, los tres tenían más o menos la misma edad. A los 20 años, por ejemplo, Cátulo Castillo y Sebastián Piana le ponen música al primer tango de Homero Mansi, que es Viejo Ciego, ¿no? Que es un tango que vos lo escuchás, Mansi lo escribió en el 26, es un tango que vos lo escuchás y decís, qué animal, Mansi, ¿cómo puede escribir esto a los 20 años? Bueno, ellos le ponen la música, ¿no? Y ahí arrancan, pero él ya venía, incluso a los 17 años, le pone música a un poema del padre, que es Organito de la Tarde. Claro, o sea, claro. Organito de la Tarde es un tango que escriben entre José González Castillo y Cátulo Castillo. Es una rareza, uno de los pocos, una de las pocas piezas en la historia del tango que fue compuesta por padre e hijo. Claro. ¿no? Ah, mirá. Entonces, bueno, tenés ahí un clima muy, muy particular. Él después, mientras hace todo esto, además, Cátulo Castillo, Sí. se dedica al boxeo. Ah, mirá. Se dedica al boxeo. Pugilista. Y llega a ser campeón argentino de los pesos livianos, ¿no? ¿En serio? Sí, en la década del 20. Después deja. Campeón Pero tiene toda una argentino de trayectoria. boxeo. Poeta Sí, y boxeador. poeta y boxeador. Celedonio Flores era otro letrista que también era boxeador. Uno de los grandes poetas del lunfardo, ¿no? En la década del 20. Pero bueno, tiene esta particularidad. Después viaja también por Europa, forma su propia orquesta. Empieza a trabajar como profesor en el Conservatorio Municipal en Buenos Aires, después va a terminar siendo director. Pero la década de Cátulo Castillo como letrista, sobre todo, es la década del 40, ¿no? Aunque también en la década del 50 y hasta en la del 60, él escribe grandes tangos. Pero en la década del 40 forma una sociedad con Aníbal Troilo, que es una dupla de las grandes duplas, digamos, de la historia del tango, ¿no? En términos de composición. Troilo pone la música y Cátulo Castillo pone la letra. No sé, por ejemplo, qué sé yo, María, Eso es un te iba a ejemplo, decir, ¿no? De sí, esa sí, conjunción. El último café una no es de canción. ellos. El último café lo escribe con, no es Troilo el autor de la, Sí, es de la Cátulo. música, es Héctor Stamponi. Ah, Pero con Cátulo escribe después, posteriormente, La Última Curda. La Última Curda, claro, Que es, también. bueno, ya es del 56. Desencuentro, del 63. Claro, pero ¿no? es tremendo. Sí, tangazos. Tinta Roja antes, con Claro. Sebastián Tinta Piana, Roja. en el 41. Caserón de Texas, también con Todos Sebastián Piana, hits que es un clavó balsecito. Cátulo. Es Sí, tremendo. el Charly García Es tremendo, del ¿no? tango. Y también con ciertas particularidades que tienen que ver con el trabajo, con la letra. Es decir, en los grandes poetas del 40, podríamos decir que Cátulo Castillo y Mansi son dos de los grandes poetas del 40. También Homero Espósito, Claro. ¿no? Ahí ya no tenés lunfardo. Es No. decir, son tangos que no tienen prácticamente lunfardo. Claro. Están despojados del lunfardo. Sí lo encontrás en la década del 20, por ejemplo, con Celedonio Flores, con Cadícamo, incluso con Discépolo. Pero acá ya no. Es como un tipo de literatura que está como más influido por... aparecen las metáforas, Claro. aparecen imágenes muy, muy fuertes. Es un tango que está como muy marcado por la nostalgia también. Es muy loco porque tienen 20 años, ¿no? claro. Tienen 20 años, pero hay toda una nostalgia ahí que se ve, por ejemplo, en Tinta Roja se ve, en Caserón de Texas Sí, se el ve. tópico del barrio. El tópico del barrio, que era muchas veces su propio barrio, ¿no? Pero la década del 40 es como la gran década de Cátulo Castillo como letrista. Son impresionantes una canción es también de Troilo y Castillo. La Cantina, que hay una versión tremenda de Caló con Iriarte. Y bueno, después, políticamente, él está muy comprometido también. Ese compromiso Sí. político y social le viene también de la década del 20, le viene de su barrio, le viene del padre. El padre estaba muy vinculado con el grupo de Boedo. Claro. Vieron que en la década del 20 había como dos grandes corrientes literarias, ¿no? Ah, sí. Boedo y Florida. Dicho de manera muy esquemática, porque en realidad los grupos eran bastante más móviles, ¿no? Pero en general se tiende a considerar que los de Boedo tenían un compromiso social Claro. y político más claro, y los de Florida, que era un poco la revista Martín Fierro Claro. y demás, más el arte por el arte, Sí. ¿no? José González Castillo estaba muy vinculado con el grupo de Boedo.
Y entonces hay algunos tangos que Cátulo Castillo escribe en la década del 20 que están como atravesados por la cuestión social. Claro. Y después, cuando se produce la irrupción del peronismo en el panorama político y social de la Argentina, Sí. Cátulo es un peronista de la primera hora. Ah, bien. Incluso va a terminar siendo funcionario del segundo gobierno de Perón, va a ser nombrado director de la Comisión Nacional de Cultura, una especie de secretaría de cultura de la época, ¿no? Va a estar al frente, digamos, de esa dependencia, y cuando se produce el golpe en el 55, va a caer en desgracia Cátulo Castillo, como tantos otros, ¿no? Como Hugo del Carril, como Héctor Cuando Mauré, decís va a caer en etcétera, desgracia, etcétera. que musicalmente, en el ambiente artístico, No tuvo Sí. que exiliarse, digamos. Ahí No, se exilia, hay una no. especie de, no se exilia, sino que él lo que hace es una especie de exilio interno o de reclusión. Se va a vivir a las afueras de Ezeiza Ah. y durante mucho tiempo, digamos, queda por fuera de, o sea, porque sus temas además son censurados, Claro. deja de cobrar los derechos de autor. Él había sido incluso, había formado parte de Sadaic, había Mira. sido director de Sadaic, ¿no? Es decir, pierde todos los cargos que tenía y pierde también el acceso a las fuentes de trabajo. Entonces se recluye en una casa en el Camino de Cintura, cerca de Ezeiza, y ahí se dedica a escribir, a componer tangos, etcétera. Y se dedica también, y esta es como una particularidad, Dejó a lo largo de ese tiempo. Colgó los guantes ya. Sí, para por esa época, tiró supuesto, la por toalla. supuesto. Se dedica también en ese lugar que tiene ahí en las afueras de Ezeiza, se le despierta de alguna manera un amor por los animales, por los perros fundamentalmente, Ajá. perros y gatos, y empieza como a rescatar perros y gatos que están en situación de abandono o Ah, que un tienen algún avanzado. problema. Es ¿no? mi amigo. Una rareza, digamos, y una particularidad. La mujer de Cátulo Castillo cuenta en algunas entrevistas que dio que llegaron a tener cerca de 100 perros y 20 gatos. No. Claro. Un personaje muy particular que además también tenía como una inclinación por la magia, por la parapsicología, por fenómenos esotéricos, ¿no? Todo eso se conjuga ¿Qué combo? en un... canalizó todo ese arte para cualquier lado. Claro, Lo iban a multifacético. Lo iban a visitar y le regalaba un perro. Ah, Lo iban a ¿sí? visitar, Un personaje... Ya sabía que Se volvía a la casa Ya te con va un con un perro. perro. Un personaje multifacético, Y sí. ¿no? Cátulo Castillo, que, insisto, en la década del 50 igual compone algunas piezas fabulosas, como por ejemplo La Última Curda, y bueno, Ay, Desencuentro, que es un tango posterior, que es del 63, Sí. y que es muy discepoliano, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Esa enojo con Dios otra y vez. aparte ni el tiro del final te va a salir, Claro. ¿no? Claro, no es con Dios, es con esa la vida. esa Sí. idea de que todo está mal. Y te traicionan. Y, Que un sí. poco se ve, después Después lo vamos del a escuchar al 50, cierre. en Cátulo se ve un poco como una beta, si querés, más más discepoliana, ¿no? En el sentido de la falta de esperanza, Sí. etcétera, y que se ve en la Trágico. serie de esto que charlábamos recién, El Último Café, Sí. El Último Farol, La Última Curda, La ¿no? nostalgia. Son todos ya Son la- todos finales. ya La son nostalgia. finales. Son el todos final. cierres, ¿no? Sí. Pero esto es más década del 50 y del 60, aunque nunca hubo en él, por ejemplo, una cuerda cómica o humorística, que sí la podés ver en Discépolo, porque Claro, Discépolo tenía sí, tangos sí. tremendos, Sí. pero también tenían en la década del 20 tangos como Sí, una cosa Chorra, picaresca ahí. Justo el 31, Victoria, sí, ¿no? claro, sí. Que son tangos, incluso en las partituras se presentaban como tangos cómicos. Claro. Bueno, en Cátulo no está eso. Lo que ves en él es como una especie de, digamos, de trayectoria que se va haciendo como más pesimista a medida que pasa el tiempo, ¿no? Claro. Y que pasan los años. Bueno, le tocó también unas temporadas heavy, digamos, en términos Sí, tenían con políticos. qué, tenían El material país para estaba, estar. digamos, venía del gobierno de Perón y antes con los golpes de Estado, estuvo en la época más, bueno, no, la época más heavy no, pero tenía como para escribir. Sí, siempre estuvo Había como material. muy digamos, su tarea como letrista o Sí. como poeta siempre estuvo vinculada, digamos, con lo que pasaba Con en lo que términos estaba pasando. políticos y sociales, ¿no? Insisto, ya desde la década del 20 ese compromiso social está y persistió a lo largo de
de toda su vida. En el año 74, ya con el retorno del peronismo al gobierno, incluso él es nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y va a morir al año siguiente, en el 75. Cátulo Castillo muere en octubre del 75. Había nacido en 1906. Mirá vos. Pero bueno, es una figura central, digamos, del tango y yo diría de la literatura argentina, ¿no? Porque si bien durante mucho tiempo las letras de tango fueron consideradas como un género menor, Claro. cuando vos, por ejemplo, tomás la poesía de Mansi, de Homero Espósito, de Cátulo Castillo, vos decís, es realmente... ¿Género menor? ¿Menor a quién? Lo que hacían era impresionante, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, en un ambiente que era muy, muy propicio. Hay una definición que acuñó en su momento César Tiempo sobre Cátulo Castillo. Él decía que Cátulo había sido algo así como la astilla luminosa, está buena la imagen, como la astilla luminosa que brotó de un palo que estaba prendido fuego. Es decir, como en un ambiente donde la creatividad estaba a flor de piel, bueno, apareció como ese destello, ¿no? De genialidad. Bueno, pero bueno, vos analizás las letras hoy y son realmente impresionantes, Sí. ¿no? De algunos de los tangos que mencionamos recién, La Última Curda, Sí, no, tal cual. ¿no? María, por ejemplo, María. la No sé, poética que tiene María. Recital. Tenemos, Tremendo. puede ser o María o Desencuentro para cerrar ahora el programa. Ah, Bueno. Que vamos hay a que elegir elegir. alguno Hay de que los dos elegir. porque no tenemos ¿Puedo elegir tiempo. Obvio, claro. Elijo María, que yo te había propuesto la versión original de Troilo Sí. con Alberto Marino, Con Marino. que es del 45, el mismo año en que ese Ahí tango está, fue Qué escrito. vieja y Genial. cansada imagen. Me encanta, Buenísimo. María.